Pero si Milei es capaz de nombrar un miembro de la Corte o dos por DNU, por decreto, no me extraña para nada que el acuerdo con el fondo lo mande al Congreso diciendo votámelo a carpeta cerrada o no me lo vote porque igual lo voy a sacar por DNU. Y además de que va a carpeta cerrada, seguramente hay un montón de condiciones, como todos los acuerdos con el FMI y las renegociaciones, que no quedan escritos y que tienen que ver con el empuje geopolítico que genera quien maneja el FMI, que es Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno está desesperado por sacar si el acuerdo, si decía que tenía superávit fiscal, y entonces no lo necesitaba con urgencia? Bueno, justamente porque lo que tiene es, primero, un superávit fiscal dibujado en base a pisar toda la obra pública, lo cual genera graves problemas en infraestructura y en desarrollo y en cosas incluso que tienen que ver con los que acuerda el gobierno para saquear la Argentina. Y por otro lado, el comercio con el resto del mundo, dado que tenemos un dólar artificialmente bajo, mantenido a un valor artificial justamente para que no se dispare la inflación, que es lo único que el gobierno le puede mostrar a la población que tiene, entre comillas, bajo control, después de descontrolarla al propio gobierno en diciembre del 2023, si se tuviera que devaluar para poner el dólar a un valor razonable para que no se deteriore la balanza comercial, es decir, lo que le vendemos y le compramos al mundo, eso dispararía la inflación. Entonces, para mantener ese dólar artificial necesita que el FMI le mande dólares. Algunos se los manda el FMI para pagarle al propio FMI, como ya acordó Guzmán en su momento, lamentablemente, ya lo hemos charlado, sí. Y otros se los manda efectivamente para andar quemándolos, llegar a las elecciones, vendiéndole a los que hagan carry trade y se quieran ir, que de todos modos se van a ir menos si el FMI le da un respaldo a Milei, que en este acuerdo es mucho más importante que demuestre el FMI y por lo tanto Estados Unidos, que está respaldando a Milei y su gobierno, que la plata en sí que venga. Porque una parte, como te dije, es para pagarle al propio FMI, que la adelantan, pero no la pueden usar para otra cosa, y la otra es menor, serán 8.000 millones o algo así, que si salen en bandada los que hacen carry trade no lo puede contener. Entonces, es una señal y al mismo tiempo les permite tener aire para mantener este artificio hasta las elecciones, y después veremos, después de valorar 50%, 30, 45, y veremos qué pasa, pero ya ganaron. Juan, el gobierno viene diciendo que no va a aumentar el caudal de la deuda, el acuerdo. ¿Eso es real, es creíble? No, obviamente eso no existe. Lo que pasa es que está haciendo un dibujo de que dice, no, porque lo toma el Tesoro, pero le da el Banco Central, que le saneó la contabilidad del balance y bla, bla, bla. El tipo de mentiras enroscadas que dice Milei, ¿no? Pero es imposible. Obviamente, como te dije antes, hay una parte que de todos modos iba a venir para pagarle al propio FMI, como acordó Guzmán, que dijo, préstame a 10 años para pagar el préstamo de Macri de 3 años. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos pagando el préstamo que tomó Macri con un préstamo que tomó Guzmán Alberto. Y uno es exactamente el valor del otro. Y 8.000 adicionales que llegan a incrementar la deuda. Es imposible que te manden dólares y no incrementen la deuda. Es magia. Y si así fuera, digamos, nos ponemos todos en la fila, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿y qué puede pasar con la economía? A partir de que, con la economía cotidiana, digo, ¿no? La que viven todos los argentinos. A partir de que se cierre este acuerdo, si es que finalmente se cierra y se lleva adelante, ¿el Fondo Monetario puede avalar esto que decís vos de que, bueno, que aguanten unos meses más el valor del dólar artificialmente pisado? Y mientras tanto, ¿qué puede pasar con la economía? Sí, de hecho ya anticipó el gobierno que el FMI no le está poniendo como condición que devalúe. Y no me imagino al gobierno firmando un acuerdo con el FMI que diga que al día siguiente de firmar el acuerdo devalúa y por lo tanto se le dispara la inflación y por lo tanto tiene problemas para que le vaya bien en las elecciones. Así que, ¿qué va a pasar con este acuerdo? Que efectivamente el rumbo que ya tomó el gobierno, que implica que la prioridad es mantener bajo control el dólar artificial y la inflación, el dólar artificial para el carry trade y para la timba que alimenta a quienes lo apoyan financieramente a Milei y a quienes lo apoyan geopolíticamente y demás, y la inflación relativamente baja para hacer de cuenta ante la población que tiene las cosas bajo control. ¿Qué implica eso? Que va a venir mucha más avalancha de productos importados, desde cosas industriales hasta cosas alimenticias, que ya había en los supermercados, como en la época de la convertibilidad, latas de alimentos que vienen de otros países, o incluso naranjas que vienen de España y demás, cosas delirantes con este dólar, y desocupación, va a aumentar la desocupación,
va a seguir cayendo el nivel de industrialización en Argentina y destruyendo pymes y demás. Es una magnificación, una intensificación de lo que ya está haciendo Milei. Juan, Caputo dice, porque que a mucha gente se le escucha decir, bueno, esto ya lo vimos, el dólar pisado artificialmente, termina con una devaluación fuerte, una explosión inflacionaria, ya lo vimos. Caputo dice, no lo vieron nunca porque nunca hubo un ajuste con superávit fiscal de esta magnitud. Vos técnicamente y desde la profesión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es esta afirmación que plantea Caputo? Es que el superávit fiscal que construyó Milei con Caputo es artificial porque es insostenible social y políticamente. Y lo digo en ese orden nada más, social y políticamente. Si vos construís un superávit fiscal en base a destruir la salud, la educación, la asistencia a los que están más jodidos en la Argentina y a una serie de cuestiones que el Estado en la Argentina ha representado desde hace muchas décadas, en algún momento la población se va a dar cuenta de que la promesa de ser Irlanda dentro de 35 años, que además Irlanda no es precisamente un modelo de desarrollo, no le sirve, porque dentro de 35 años va a estar muerto o viviendo en un caño. Entonces, lo que va a pasar es que ese superávit no va a aguantar, de alguna manera, la presión de la población y la presión de la realidad cotidiana que hace que las empresas no puedan ser viables y por lo tanto el trabajo de los argentinos, el ingreso, la alimentación, la salud, la educación. ¿Por qué termina eligiendo este tipo de programas, Juan, un gobierno como el de Milei, sabiendo esto? Porque lo deben saber, ¿no? Si no es socialmente sostenible, si genera más pobreza, más desocupación, si las industrias tienen menos actividad, ¿por qué se termina optando algo que políticamente, si no en el corto plazo, en el mediano o en el largo, se parece a un suicidio político, ¿no? Bueno, evidentemente Milei está convencido de sus prioridades. Así como individualmente nosotros tenemos prioridades, los gobiernos demuestran prioridades. La prioridad de Milei, él lo dijo claramente, no es la justicia social, que le parece una estupidez o una cosa aberrante, no es la población, sino que es de alguna manera facilitar el libre mercado absoluto. Y el libre mercado absoluto es como si en la ley de la selva dijeran, acá tenemos todas las mismas oportunidades. Ahora, si vos mirás los antílopes y los leones, va a estar claro que no tienen las mismas oportunidades, y si la mayor parte de la población piensa que es león, y van a tener una sorpresa bastante desagradable a medida que pasa el tiempo. Porque en la medida en que desaparece el Estado, no solamente desaparecen los servicios que da el Estado, sino también las regulaciones que hace el Estado de las grandes multinacionales, de los grandes monopolios y demás, que te van pasando por arriba a la población y que van saqueando la Argentina de recursos, pero también a los argentinos, mientras los argentinos todavía tengan algo en que gastar sus pocos ingresos. Juan, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, ex asesor del Banco Central de la República Argentina, bueno, con una mirada muy crítica con respecto a este acuerdo que el gobierno ya anticipó que de manera inminente va a enviar al Congreso de la Nación, pero no a través de un proyecto de ley, sino a través de un DNU. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario va a salir por un decreto de necesidad y urgencia. Hay allí un primer foco de cuestionamiento porque la ley Guzmán establece precisamente que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, con organismos internacionales, tiene que pasar por el Congreso para que sea aprobado. El gobierno optó por otro camino, porque dice que es urgente cerrar con el fondo. Va a ir al Congreso, pero solamente para darle sí o no, no puede modificarlo el Congreso Nacional, y además, según anticipó el propio gobierno, el contenido del decreto no va a detallar de manera explícita cuál es el acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las condiciones no van a estar del todo especificadas, con lo cual va a haber una porción del acuerdo que no se va a conocer. La oposición en el Congreso, la oposición más dialoguista, está reclamando que se conozca detalladamente el contenido porque amenaza con decirle que no al decreto de necesidad y urgencia. En esa negociación se está y en las próximas horas se sabrá al final cuál es el camino que termina definiendo el gobierno en cuanto a la exposición del contenido. El instrumento ya sabemos que es el DNU, hay que ver qué detalle tiene el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a una pausa, ya volvemos.